Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. ¿Quieres aprovechar el mayo sci-fi para ponerte a leer obras de ciencia ficción, pero no tienes ni idea de por dónde empezar? ¿Te pasa como a mí que la ciencia ficción no es un género con el que te lleves demasiado bien porque no soportas las obras excesivamente científicas, donde hay un montón de matemáticas y un montón de datos que son importantes para entender el mundo, pero que a ti te entran por un oído y te sale por otro porque eres incapaz de asimilarlo? Si se te hacen cuesta arriba ese tipo de obras, pero aún así quieres incursionar dentro del género de ciencia ficción, estás en el vídeo perfecto, porque yo te entiendo, amiga. Yo soy la típica persona a la que cualquier libro mínimamente científico le tira para atrás. No me importa leer libros complejos, pero sí que es verdad que no me gusta que el 200% de mi cerebro esté más pendiente de entender la construcción del mundo que de disfrutar de la historia, de los personajes, de la novela. Es por eso que hoy os vengo a recomendar algunas obras que están enmarcadas dentro del género de ciencia ficción, pero no son ciencia ficción dura o ciencia ficción pura, que es como se suele llamar a estas obras que son un poco más densas y complicadas, sino que sí, en efecto, tienen elementos de ciencia ficción, pero digamos que no es lo fundamental o no es lo importante dentro de la obra, por lo que están consideradas dentro del género, pero no tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para entender su contexto. Un libro perfecto para empezar dentro de la ciencia ficción porque es muy juvenil, muy sencillito y que además trata temas muy importantes y muy relevantes hoy en día es Las hijas de Tara de Laura Gallego, que es un libro dirigido a un público infantil, juvenil, pero muy interesante. Aquí tenemos la típica contradicción entre naturaleza y tecnología, porque se nos habla que cuanto más avanzado está el ser humano tecnológicamente hablando, más rechazamos la naturaleza y más perjudican esos avances científicos y tecnológicos al medio ambiente. Aquí tenemos un mundo que precisamente ha sido devastado por darle más importancia a la tecnología y porque el ser humano se ha centrado tantísimo en avanzar cada vez más en este sentido que ha olvidado por completo lo importante que es el medio ambiente para sobrevivir. El mundo, por lo tanto, está dividido como en dos partes claramente diferenciadas. Por un lado tenemos las dunas, que sería como lo equivalente a las ciudades, donde tenemos rascacielos altísimos, robots y un montón de mejoras tecnológicas que supuestamente le facilitan la vida a la gente y hacen que su día a día sea mucho mejor, pero todo este desarrollo tecnológico ha hecho que el mundo se vaya desertificando cada vez más y que toda la fauna y la flora se haya deteriorado muchísimo. Y luego tenemos el otro bando o la otra parte del mundo, que es un bosque donde todavía siguen quedando resquicios de magia y donde viven unos humanos que adoran a la diosa Tara, que es como la diosa de la naturaleza, y que se esfuerzan y hacen lo posible por proteger este último vergel que queda en pie. La historia comienza con nuestra protagonista Kim, que es una mercenaria a la que le encargan robar un robot muy concreto a una empresa muy poderosa y especializada en este tipo de tecnologías. Sin embargo, a pesar de que ella es muy buena en lo suyo, este robo sale bastante mal y se ve obligada a huir con el robot de la ciudad. En su camino se alejará de las dunas, pasará por un páramo desierto y llegará al bosque de Manawinar, que es este único bosque que queda vivo donde todavía tenemos magia. En esta aventura conocerá a Keiko, que es una de las hijas de Tara, es decir, una sacerdotisa que está intentando que la magia vuelva a tener su lugar en el mundo y que hace lo posible por proteger los últimos resquicios de naturaleza que quedan. Por ciertas cosas que pasan, ambas se verán obligadas a trabajar juntas y aprender la una de la otra. Aquí, como habréis intuido, se trata mucho el tema de cómo los seres humanos estamos matando el planeta porque lo único que nos importa es tener cada vez más dinero, es explotar cada vez más recursos naturales, es avanzar lo máximo tecnológicamente y cómo constantemente estamos despreciando cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza sin darnos cuenta de que el día en el que esta naturaleza desaparezca de verdad, probablemente los seres humanos moriremos en el proceso. Es un tema que por desgracia está muy en auge hoy en día, que de hecho ahora es más relevante que nunca y siento que la autora lo trata aquí muy bien a través de una historia que mezcla tanto fantasía como ciencia ficción. Es una obra muy recomendada si buscáis algo de ciencia ficción que sea muy comprensible y muy ligerito. Otra obra también juvenil que en este caso forma parte de una tetralogía y que, aunque sí que es verdad que el componente de ciencia ficción está bastante más presente, sigue siendo muy comprensible y muy fácil de asimilar. Y me refiero a Escuadrón de Brandon Sanderson. Esta historia se ambienta en un planeta llamado Detritus, donde habitan los últimos seres humanos que llevan muchísimos años peleándose con los alienígenas porque no paran de instigar el planeta donde viven, intentando conquistarlos y masacrarlos. Para combatir este ataque continuo se ha creado una especie de grupo de élite
élite donde los pilotos son entrenados para pilotar naves espaciales y poder luchar contra estos alienígenas. El padre de Spensa en su momento fue uno de estos pilotos, un piloto muy reconocido, pero pasó algo que hizo que el hombre traicionara a su escuadrón y desde entonces ha sido conocido como el gran traidor dentro de la historia. Spensa está convencida de que la realidad no es tal y como la están contando. Además, Spensa desde siempre ha soñado con ser piloto para imitar los pasos de su padre, para limpiar la mancha en su nombre y también porque es algo que le apasiona desde que era una niña. Por lo que en esta saga vamos viendo cómo Spensa se esfuerza para conseguir llegar a la academia de pilotos, a pesar de que en un principio nadie quiere aceptarla dentro de sus filas porque consideran que si su padre fue un traidor, ¿por qué no iba a serlo ella? Y vemos cómo tiene una lucha constante para intentar limpiar su nombre, el nombre de su padre, para que la acepten, para demostrar que ella es válida por sí misma y que no tiene por qué arrastrar el estigma de su familia. Y por supuesto también porque tiene ese deseo de luchar, de acabar con esta guerra y de estar al frente para combatir esos alienígenas que no paran de hostigarlos. En el primer libro nos centramos en Detritus, en conocer cómo funciona este planeta, cómo funciona el sistema, el ejército, en conocer mejor a Spensa y al resto de protagonistas, y luego a partir del segundo libro el autor comienza a expandir un poco los horizontes, conocemos otros planetas, conocemos otras razas, vamos descubriendo quiénes son estos alienígenas, por qué los seres humanos desaparecieron y ahora solo están en Detritus, que la historia no es tan simple como la han contado y que hay muchísimas cosas ocultas detrás que la protagonista tendrá que ir descubriendo. Y al ser una tetralogía juvenil, aunque sí que tiene mucha carga de ciencia ficción, lo cierto es que el autor lo explica muy bien, lo va introduciendo muy poco a poco y es muy fácil entender cómo funciona. Si preferís un libro que tenga ciencia ficción, pero todavía menos que los que os he comentado, os recomiendo Al final mueren los dos de Adam Silvera. Esta historia es la primera parte de una biología, pero realmente podéis leerlo de forma autoconclusiva porque el segundo libro no está en absoluto relacionado con lo que sucede al principio, aunque sí que os digo que el segundo libro sería cronológicamente una precuela del primero, así que lo tengáis en cuenta por si os gusta leer las historias en orden cronológico. En el mundo que nos plantea el autor existe un sistema que se llama muerte súbita, mediante el cual cuando alguien va a morir le avisan por teléfono de que dentro de las próximas 24 horas en algún momento esa persona va a fallecer. Además, dentro del sistema de muerte súbita se ha creado como una especie de aplicación mediante la cual los fiambres, que es como se llaman aquellas personas que han sido avisadas de que van a morir, pueden contactar con otras personas para pasar juntos esas últimas horas. Así será como se conozcan nuestros dos protagonistas, porque por diversas circunstancias no quieren pasar sus últimos momentos ni con su familia ni con sus amigos. Aquí, como imaginaréis, la parte de ciencia ficción es el hecho de que existe este sistema que te avisa de que vas a morir, pero realmente el sistema como tal es irrelevante a lo largo del libro porque sirve solamente como detonante para poder iniciar la historia de estos dos personajes. He comentado en muchas ocasiones que lo que más me gustó de este libro es la capacidad que tiene el autor para que conectemos tantísimo con estos dos protagonistas. En un lapso muy corto de tiempo pasamos a conocerlos súper bien, a empatizar con ellos, a entender cuáles son sus miedos, el por qué han decidido pasar ese tiempo con un desconocido en vez de con la gente que supuestamente les quiere. Y por supuesto, a pesar de que la relación entre ellos surge en apenas 24 horas, es increíble la forma que tiene Adam Silvera para que el desarrollo de la misma sea creíble, para que no sientas que es un instalop en ningún momento, para que a pesar del poco tiempo que pasan juntos, te creas de verdad que en ese lapso han conectado y se han conocido muy bien. Y además es un libro que, aunque tú sabes que lo vas a sufrir porque ya desde el título te están dando a entender que al final mueren los dos y además desde el principio te dejan claro que este sistema es infalible, es decir, en el momento en el que te avisan de que vas a morir, mueres y punto, no hay solución alternativa. Y yo por lo menos mientras lo iba leyendo era como que intentaba convencerme a mí misma de no cogerle demasiado cariño a los personajes, porque si no, pues al final iba a acabar sufriendo bastante. Y aún así fue inevitable, les cogí muchísimo cariño, estaba muy dentro de su relación, de cómo se estaba desarrollando todo y evidentemente pues el final me dejó completamente devastada. Así que también os advierto de eso, de que si conectáis mucho con la historia, que sepáis que el final es el que es y punto, no cambia. Ambos van a morir, así que leedlo bajo vuestra responsabilidad. Otra saga de ciencia ficción que está entre lo juvenil y lo adulto, que mezcla esta ciencia ficción con fantasía y que sigue siendo una saga bastante ligerita en cuanto a términos científicos se refiere, es Crónicas lunares de Marisa Meyer. Esta autora crea un mundo ficticio que está basado en el mundo real que conocemos, pero que ha sufrido una tercera guerra mundial, por lo que los países están compuestos u organizados de una forma bastante diferente. Nuestro protagonista es Cinder, que vive en Nuevo Pekín, y lo peculiar que tiene es que es un cyborg.
Cyborg. Vive con su hermanastra y con sus hermanastras porque se me ha olvidado comentarlo, pero en esta saga cada uno de los libros es un retelling de un cuento clásico. En este caso tenemos a Cenicienta y su familia postiza la odia simplemente porque no es humana, porque es un robot y porque digamos que el patriarca de la familia les encasquetó este cyborg en su momento y ahora no está allí para cuidarla, por lo que Cinder tiene muy claro que va a intentar reunir todo el dinero que sea capaz para huir de esa casa y labrarse un futuro fuera de allí. El trabajo de Cinder es como mecánica, además es una de las más reputadas y de las más conocidas en su ciudad, y esto hará que un día llegue a su puesto del mercado el príncipe Kai. El príncipe le encarga a Cinder arreglar un robot que para él es muy importante porque es su cuidadora de cuando él era pequeño y porque además tiene información muy relevante que no puede caer en malas manos. Este primer encuentro, sin que ninguno de los dos lo sepa, será el inicio de una relación, digamos, forzosa, porque ambos tendrán que trabajar juntos ya que se dan cuenta de que tienen un objetivo común. Además de toda esta historia, algo que está planeando constantemente a lo largo de toda la saga es que en este libro existe una enfermedad increíblemente contagiosa. Es una plaga contra la que los humanos llevan muchísimos años luchando y para la que de momento no han conseguido encontrar cura, hasta que Cinder descubra que ella se va a convertir precisamente en la clave de esa cura, y será esto lo que le ponga en el ojo de mira de una guerra intergaláctica que lleva siglos abierta y lo que hará que, como he comentado antes, termine relacionada con el príncipe Kai. Las Crónicas Lunares es una saga increíble porque tiene de todo, tiene ciencia ficción, tiene fantasía, tiene unos personajes que son absolutamente increíbles. Además, también si os gustan los retelling, como he dicho, cada libro es retelling de un cuento clásico y cada libro está protagonizado por un personaje cuya historia es más fascinante que la del personaje anterior. Evidentemente todos estos personajes en algún momento terminan juntándose porque descubren que su destino es exactamente el mismo, por lo que tenemos una miriada de protagonistas y de puntos de vista y de historia increíble que hace que en ningún momento te aburras. Todos los libros son increíbles, enganchan muchísimo, te los lees rapidísimo y de verdad que es una saga perfecta para aquellas personas que no os animáis a meteros con ciencia ficción, pero sí que os gustan mucho las historias que tienen fantasía, que tienen romance, que están bien escritas y que tienen muchísimas intrigas. Ahora vamos ya con los dos últimos libros que sí que son de ciencia ficción mucho más densa, que tienen unas cualidades que son las típicas que te vienen a la cabeza cuando se habla de sci-fi, pero que aún así son lo suficientemente asequibles, por decirlo de alguna forma, para que una persona como yo pueda leerlos y disfrutarlos. Así que si yo les he podido leer bien, estoy segura de que tú también. El primero es Madre del Vacío, la primera parte de la saga Invade Me, escrito por Manu Franco y Mauro Civera. Aquí se nos habla de nuevo del mundo real que ha sido devastado y reorganizado después de las diferentes guerras que ha habido. Un mundo devastado en el que parece que la paz no es posible porque todos los políticos intentan invadir el país de al lado y porque parece que lo único que predomina y lo único que le interesa a la gente es la guerra, con todas las consecuencias nefastas que evidentemente eso tiene para los civiles. Un día, de repente, aparece un alienígena en la Tierra que decide encargarse de este caos, de poner orden y de convertirse ella misma como en la gobernante suprema del mundo. Comienza a implantar una serie de sistemas, una serie de leyes para que los seres humanos dejen de pelearse y puedan prosperar en un mundo utópico. Propone leyes como que los psicólogos sean obligatorios para cualquier persona que lo necesite, que aquellas personas que se vea claramente que no tienen intención de redimirse ni de cambiar, directamente se las meta en la cárcel para evitar que haya personas violentas por el mundo. Se invierte muchísimo en ciencia hasta el punto en que descubren la cura para el cáncer o curas para enfermedades que nadie imaginó que realmente pudieran tener cura en algún momento. Esta alienígena que se llama Ivy hace propuestas que permiten que se acabe con la hambruna, que se acabe con la pobreza, que todo el mundo sea igual ante la ley, que todo el mundo tenga una vida digna. Y sin embargo, a pesar de todos estos avances positivos, siempre hay gente que no está de acuerdo con ellos y vamos a ver todo esto desde el punto de vista de un grupo de rebeldes que, aunque sí que admite que Ivy ha hecho cosas buenas por los seres humanos, no están de acuerdo en que tengan que ser gobernados por un alienígena para que todo salga bien, que consideran que los seres humanos tienen que estar gobernados por humanos porque son los únicos que van a entender realmente las necesidades de estos. Es una novela súper interesante porque durante toda la obra estás dándole vueltas a qué es lo correcto y qué no. Por un lado, es imposible no ser Team Ivy porque es como, mira, me da igual que sea una alienígena, pero gracias a ella por fin los seres humanos pueden vivir en un periodo de paz. Gracias a ella la gente no se muere de hambre, no se muere de pobre, no se muere por ningún tipo de delitos, pero aún así cuando los autores te hablan desde el punto de vista de los rebeldes, entiendes perfectamente cómo se sienten, entiendes lo que pretenden
quieren hacer y por qué están en contra del sistema, por lo que es un libro que está lleno de matices, es un libro que está lleno de luces y de sombras, es un libro que te deja el cerebro frito en el sentido de que estás constantemente dudando de ti mismo como lector, de tu ética, de tu moralidad. Un libro con el que te cuesta mucho sacar conclusiones y posicionarte en un bando u otro, aunque yo he de decir que siempre me quedaré con el alienígena y yo tengo la esperanza de que algún día Ivy exista de verdad y venga a este nuestro planeta a arreglar nuestras cosas, porque creo que es más que evidente que los políticos y la gente que tenemos al mando no se preocupan demasiado, por no decir nada, por la gente de a pie. Entonces necesitamos una Ivy que venga y ponga control en todo esto. Pero lo cierto es que, a pesar de mi opinión, es un libro muy interesante porque te mantiene dudando constantemente a lo largo de toda la novela. Y he dejado para el final otra de mis sagas favoritas, que también es ciencia ficción muy dura, muy densa, pero aún así está tan bien hecho, tan bien planteado, engancha tantísimo y el autor te lo explica todo tan bien que de verdad que en ningún momento se te hace un libro cuesta arriba o un libro con el que te cueste conectar. Y me refiero a Amanecer Rojo de Pierce Brown. En este mundo los seres humanos están divididos en castas y dependiendo al color que pertenezcas tienes unos privilegios y un trabajo u otros. En este caso nuestro protagonista Darrow está en la casta de los rojos, que son como la mano de obra y son los que se están encargando de que el planeta Marte sea habitable, porque en la Tierra ya es imposible vivir, por lo que los humanos se han trasladado a Marte para convertir ese planeta en su próximo hogar. Los dorados, que son como la élite y los que gobiernan todo el cotarro, les han prometido a los rojos de que su trabajo es fundamental y de que cuando por fin consigan terraformar Marte, su vida va a cambiar por completo, porque les van a compensar y les van a dar los privilegios que se merecen, porque gracias a ellos han podido vivir en un nuevo planeta. Mientras tanto viven completamente esclavizados, con trabajos imposibles, precarios, muy peligrosos. Los tienen a todos muy controlados y no les permiten actuar ni expresarse con libertad, por lo que, como imaginaréis, aquí hay una rebelión a punto de explotar y el detonante es cuando matan a la mujer de Darrow. Será en este instante cuando precisamente uno de los líderes de un grupo rebelde contacte con él y le proponga convertirse físicamente y mentalmente en un dorado para poder infiltrarse en la élite y reventar el sistema desde dentro. Aquí tenemos a una población oprimida que no puede salirse de los estándares establecidos dependiendo de a qué casta pertenezcan, es decir, si eres rojo tienes que ser así, así, así y comportarte de esta forma. Es un sistema que solamente favorece a los dorados, cuyo único mérito es haber nacido dentro de una familia de dorados. Es una saga interesantísima, sobre todo porque se divide en dos y tenemos la primera trilogía donde vamos viendo cómo Darrow cumple ese cometido y cómo va llamando a la gente a las armas y a la revolución. Y luego tenemos la segunda parte de esta saga, que son 4 libros, donde vemos qué es lo que pasa con el protagonista una vez que ya ha cumplido eso. Me gusta mucho cómo el autor ha llevado esta saga, porque normalmente es como que el protagonista termina su cometido y ahí termina la saga y lo que pasa después nos da igual. De nuevo tenemos un libro con unas reflexiones interesantísimas acerca del sistema, de cómo funcionamos los seres humanos, de cómo nos pisoteamos unos a otros para intentar escalar y tener una vida cada vez mejor, y al mismo tiempo de cómo siempre va a haber un resquicio de esperanza y solidaridad, por lo que si no habéis leído todavía esta saga, de verdad que no puedo dejar de recomendarla. Y hasta aquí los libros de ciencia ficción que os podéis leer si os interesa este género pero no queréis algo demasiado denso. Y además también espero que estos libros os sirvan como referencia si queréis participar en el Mayo Sci-Fi. Yo por mi parte tengo intención de hacerlo y tengo ya bastantes títulos mirados. Si tenéis algún libro de ciencia ficción de estas características, es decir, que sea ciencia ficción pero no demasiado dura y científica, que queráis recomendar en los comentarios, estaré encantada de leeros. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Y si te ha gustado este vídeo, en general te gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.